eso me voy a quedar con eso. O sea, el pastor dijo que todos batallamos. Sí, pues entonces va a seguir batallando con eso, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo para poder conseguir lo que nosotros queremos. Por eso que el pastor o un varón o los hermanos deben de poner énfasis en la obra que Dios le ha dejado. Pero si pone desánimo, entonces ¿cómo vamos a caminar en el futuro? Vamos a ir caídos. No vamos a tener ni el deseo de decir, bueno, hermano, pues se me hace que ya no quiero seguir, porque muchas veces decimos, voy a tirar la toalla, hermano. Es que los hermanos no me siguen. Mire, Josué él le decía a todo el pueblo de Israel que tenían que buscar a Dios, que tenían que honrar a Dios, que tenían que exaltar a Dios, que tenían que buscar hacer sus mandamientos, seguir sus mandamientos. Y tuvo que decirles, yo no sé ustedes. Él tuvo que decirles, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo vamos a servir a Dios. Si ustedes se quieren quedar afuera, o sea, él se los marcó. Si ustedes se quieren quedar afuera, quédense afuera, pero mi casa y yo vamos a servir a Dios. Él seguía con esa valentía y llegó hasta aquella tierra a conquistar todo lo que se pudo, aunque algunas tierras se quedaron sin conquistar. Y hasta el día de hoy, ahí están todavía los que no pudieron conquistar. ¿Por qué creen que están esas peleas ahorita allá en Israel? Porque esas tierras en aquel tiempo tenían que haberse conquistado y no se conquistaron. Entonces, cosas, hermanos, que nosotros tenemos que mirar. Las actitudes de un pastor, de un ministro, de un hermano, debe de tener mucho en cuenta. ¿Con qué actitud nos levantamos? ¿Con qué actitud predicamos? ¿Con qué actitud le hablamos a una persona? Porque eso es muy importante para nosotros. Si nosotros no tenemos buenas actitudes, pues el oyente también se va a hacer así. Miren, los niños, hermanos, en los hogares no cristianos escuchan muchas malas palabras. Y cuando usted los oye, a esos niños también dicen malas palabras. Oye, ¿de dónde aprendiste tú eso? De las malas actitudes que tienen los padres. ¿Quién te dijo que eso se hacía ahí? De las malas actitudes que les enseñan los padres. Por eso un niño a la edad de 12, 13 ya anda fumando. ¿Por qué? Porque los padres les enseñan a que fumar pues es algo normal. Estamos hablando fuera de una familia no cristiana. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, a nuestros hijos les enseñamos buenas actitudes. Pero muchas veces no aplicamos esas buenas actitudes para atraer a las almas. Para que las almas reciban la palabra del Señor. Mire, vamos a ir ahí a Efesios. Efesios capítulo 6. Versículo 10. Dice:
lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿en dónde tenemos que, a dónde o a quién tenemos que venir nosotros para agarrar esa fuerza, esa fortaleza y esa valentía? En el Señor. Si nosotros no le buscamos a Él, no vamos a tener la fuerza. Hermanos, cuando nosotros carecemos del Espíritu de Dios, no tenemos la suficientemente inteligencia para combatir las acechanzas del diablo. Si no, fíjese lo que le pasó a Saúl. Cuando Saúl estaba obedeciendo a Dios, el Espíritu de Dios estaba allí. Pero cuando empezó a desobedecer, el Espíritu de Dios salió de ahí. ¿Qué pasó? Que llegó un espíritu engañador y atormentaba a Saúl. Y que no podía con ese espíritu. Lo atormentaba por aquí y por allá. Hasta que el ungido de Dios, ¿verdad? Que Dios ungió a David, tocando el arpa le apaciguaba. Pero, mire, nuestra fortaleza, hermanos, viene de nuestro Señor Jesucristo. El poder que nosotros podemos tener para echar fuera todo lo que venga en contra de nosotros viene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 11 dice: vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis, dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, si nosotros nos fortalecemos en su poder y empezamos a vestirnos de la armadura de Dios, como un valiente no vas a caer, porque tú estás creyendo, porque tú estás manteniendo la fe en Cristo Jesús, porque tú te estás poniendo esa armadura para poder vencer lo que Dios quiere que hagas en la vida. Porque dice, no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne. Hermanos, y muchas veces luchamos al revés. Le luchamos al oyente. Estamos luchando con el oyente, con el hermano, con una familia cristiana. Estamos luchando contra ellos. Sin darnos cuenta, fíjese, a ver, sin darnos cuenta. ¿Por qué no vino ya la familia aquí? Pues porque algo hiciste con ellos. Algo les dijiste que no les gustó. Y ¿sabe qué? Muchas veces nosotros somos muy delicados. Con una palabrita que tú le digas a alguien, con esa palabrita ya lo derribaste de donde estaba arriba. Así, tan fácil es, ¿no? Mire, allá en nuestras tierras, aquí no se dan los mangos, pero allá en Florida, ahí creo que se dan los mangos. Cuando los ramilletes de mangos están hasta la punta allá del árbol, los que tienen ondillas, ¿verdad? O las o con la mano para tirar, dice, aquel mango me voy a tirar. Y le está apuntando hasta que se lo trae. Con una piedra chiquita se lo trae. Con una palabrita pequeña que le diga a alguien, ya se lo bajó para abajo. Ya esa fortaleza estaba tan alto, esa fortaleza que tenía tan alto que con una palabrita. Nosotros, hermanos, yo no me voy a sentir porque alguien me diga algo. No, ese pastor no sirve. Si Dios me ha llamado, aunque alguien me esté diciendo esto, alguien me esté diciendo lo otro, yo tengo que ser fuerte en las palabras que estoy oyendo afuera. No te tiene que tumbar todo eso. Ahora, nosotros aprendemos eso, pero las familias que apenas están llegando a la iglesia, no lo saben. Mas sin embargo, les tiramos esas piedrecitas que lo derriban
lo derriba desde arriba. Dice, ¿por qué? Pues porque tú le dijiste eso, hermano. No piensas que eso, no piensas que eso está bien. Analízalo, hermanos. Tenemos los 5 sentidos para analizar las actitudes. Las actitudes para poder llevar a cabo una palabra de ánimo a alguien. Si tú no diezmas, tú ya no puedes venir a la iglesia. ¿Cómo está eso? Póneselo a Dios, hermano. ¿Verdad? Porque hay muchas cosas que podemos decir. Y a veces usamos el púlpito, es lo más peligroso todavía. Usamos el púlpito para hacer y deshacer. Que cuando no es palabra de Dios, hermanos, el púlpito es peligroso. Cuando usamos la palabra de Dios y metemos palabra de hombre ahí, es peligroso. ¿Por qué? Piensas tú que estás hablando por medio de Dios, pero no. La palabra del Señor, aunque sea cuando va con exhortación, hermanos, de repente duele, pero fortalece. Pero cuando la palabra de arriba, que se parece que fuera Dios, pero no es de Dios, viene del hombre, te destruye. Y por eso, hermano, por esa causa, hay muchas familias, hay muchas iglesias que ya no están, que ya no vienen. Y por eso hay gente que dice, pues, ¿para qué me voy a parar yo ahí? ¿Para que me digan esto? ¿Para que me digan lo otro? Mejor no voy. Porque son familias que apenas llegaron una vez o 2 veces y les cayó el balde de agua fría. En vez de llenarles con valentía, con ánimo y fortalecerlos, los desanimaron. Entonces, Dios nos manda aquí que nosotros tenemos que tener la armadura de Dios para poder, hermanos, fíjese, resistir, dice, las acechanzas del diablo, dice, y porque no tenemos, dice, lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, como siervos de Dios, no pastores, no ministros, pero ministros y pastores, cada uno de nosotros tenemos una lucha contra estas potestades, hermanos. ¿Por qué dices, por qué no voy, por qué ya no tengo el ánimo de ayunar? ¿Por qué ya no tengo el ánimo de orar? ¿Por qué ya no tengo el ánimo de hablarle a una persona? Porque toda acechanza del diablo siempre está moviéndose en la ciudad, en las ciudades, en los pueblos, en las familias. Y eso nosotros tenemos que saberlo, que se está moviendo todo eso. Y usted dice, ¿por qué no vino fulano de tal? Por algo. Porque hay huestes de maldad que están buscando que usted y yo no hablemos bien la palabra del Señor, no prediquemos la palabra del Señor, no le digamos a la gente, ven a la iglesia. Están buscando de que los pastores se mantengan en un desánimo, se mantengan debilitados, no tengan esa valentía de decir, me voy a parar y voy a empezar a hablarle a la gente y no me importa lo que digan los demás, yo voy a seguir hablando. Y no tienen esa valentía, se apagó el asunto, porque hay huestes de maldad en los aires que se encargan de que tú y yo no adoremos a Dios, no busquemos a Dios. Por eso, aquí el apóstol Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios, hermanos? Y aquí empieza a hablar de la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Dice, con la verdad.
Y la verdad, ¿cuál es la verdad? Cuando nos formamos con la verdad, pues la palabra del Señor. Esa es nuestra verdad y con esa vamos a vencer todas las acechanzas del diablo. Pero no solamente vamos a ceñir nuestros lomos, sino que aquí nos está diciendo que un buen soldado, un valiente, esforzado, tiene que estar con toda la armadura. Y no solamente es el cinto de la verdad, sino que también está hablando de que tenemos que estar, dice, vestidos con la coraza de justicia. Y la coraza de justicia, tenemos el cinto y tenemos acá que cubre nuestro pecho. Esa coraza, los dardos del enemigo no tienen que pasar. O sea que cuando hay palabras, hermanos, de alguien, lo hieren a usted, entra por la mente y se deposita en el corazón. Y como no está una coraza ahí, no está una coraza para que esa palabra que llegó la deposite en el corazón y le está haciendo tropiezo a su vida espiritual. Y se mantiene esa palabra ahí que le dijeron, ahí se mantiene, no la saca. Ahí anda dando vueltas. Entonces, si nosotros tenemos la coraza, toda palabra que venga de afuera, del enemigo, no la vas a depositar ahí porque hay una coraza que te está cubriendo, te está protegiendo a ti como soldado de Jesucristo. Y mire, y luego sigue diciendo, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, también tiene que tener esa forma, hermano, de que nuestros pies cubiertos. ¿Cuál es el calzado del evangelio, hermanos? Con el aprecio del evangelio. Llevar esa palabra. Somos caminantes y llevamos, hermanos, la palabra del Señor en donde estamos. Amén. Aunque tú estés trabajando en tu trabajo de diario, tú estás caminando ahí y a alguien le vas a hablar de la palabra del Señor y tú vas a estar protegido con la coraza, hermano, de justicia y con el apresto del evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro caminar aquí es llevar armas. Ahora, ¿qué más dice acá? Sobre todo ese tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe, hermano, ¿cuál es el escudo de la fe? Que tú y yo tenemos que tener esa fe siempre inquebrantable. No tiene que faltar. Por eso lo digo, si nosotros nos dedicamos a decir al Señor, tú vas a hacer que esta iglesia crezca. Yo estoy confiando en ti. Yo sé que se va a llenar. Eso no tiene que fallecer, no tiene que desvanecerse esa fe. Yo sé que tú vas a hacer esto en tu obra. Es tu obra, Señor. Tú me has puesto aquí. Ahora, tenemos que ponernos a prueba. Hermano, tenemos que ponernos a prueba. Si en verdad el Señor nos puso a nosotros, o nosotros nos pusimos, o alguien nos puso. Si no tienes calibre de que alguien te puso, de que Dios te puso, vas a estar batallando, vamos a estar batallando y batallando. Pero si le decimos al Señor, Señor, si tú no me pusiste, pues tenemos que entrar en esa oración también. Amén. Ayúdame. Dime. Si tú me pusiste, Señor, dame señales. Yo voy a seguirte buscando, yo voy a seguirte pidiendo, yo voy a seguir trabajando para ti, pero dime, si no, hazme un lado mejor para que yo pueda servirte mejor, porque a veces servimos mejor en otra área. Miren, hermanos, pastores, hermanos, que empiezan un año, al siguiente ya no están. ¿Por qué? Y luego que están en Facebook y están aquí y tal, al siguiente ya no están. ¿Por qué? Porque no los puso Dios.
Porque no era el plan de Dios que ellos trabajaran allí. Pero si nosotros estamos batallando en eso, si tú sientes que no puedo, no sé cómo empezar, como decía Salomón, Señor, no sé cómo empezar ni cómo entrar, no sé. Pero ¿a qué pidió él? Sabiduría, entendimiento, para poder llevar a cabo al pueblo, a ese pueblo grande, para poderlo sacar adelante. Y solamente pidió eso. Y Dios le dio no solamente eso, sino que fama, riqueza. Y él agarró más de lo que no debía. De tal manera que antes llegó hasta tener caballos y oro como si nada, plata como si nada, madera de las más preciosas como si nada, y hasta mujeres como si nada. O sea, abusó. Entonces, aquí, si tenemos, hermanos, el escudo de la fe, vamos a mantener nuestra creencia intacta. Vamos a mantenerla siempre ahí ferviente, porque usted sabe que la fe no solamente es un fruto del Espíritu. La fe es un deber de creyente, y tiene que creer. Yo no creo, hermano, que salga esta persona. No creo que salga ese mal espíritu. Pues, entonces, ¿qué estás haciendo? Porque dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. Es un deber del cristiano tener fe. Hermanos, ¿qué más? Es un fruto del Espíritu, pero también es un don del Espíritu. Son tres cosas a la vez. Y tenemos que mantenerla. Ya sea que Dios le haya dado el don de fe, y se mueva un poder glorioso ahí, porque él cree por fe que todo se va a hacer, porque tiene el don del Espíritu. Pero tenemos que practicarla todos juntos, porque es un deber. Tenemos que practicarla todos juntos, porque es un fruto del Espíritu. Y son diferentes de una de otra, son diferentes. Trabajan de una forma a otra, de diferente forma. Trabajan. Pero el escudo tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque los dardos del diablo, las flechas del diablo, las palabras que vienen de afuera, te pueden matar la fe. Pero si tú tienes el escudo, no te matan la fe. Yo ya no creo. Le pedí al Señor que curara a mi papá. No lo curó. Se murió. Así es que, Señor, ya no creo en ti. Hay gente así. Y ustedes y yo, hermanos, tenemos que trabajar con esa persona, trabajar con esa familia, para ver si volvemos a que reviva la fe allí. Porque muchas veces hay muchas familias así, hermanos, que se les murió la fe, se cayó, se fue la fe. Dejaste morir a mi hijo, Señor. Yo te pedí muchas veces y dejaste morirlo. Por eso ya no me voy a parar en ninguna iglesia, y se hacen hasta ateos. Y ya no quieren creer en Dios. Pero el valiente tiene que seguir permaneciendo adelante, esforzado, viendo cómo puede haber caminos que tal vez se cierran las puertas, cómo abrir esa puerta otra vez. Miren, hermanos, en las selvas, para ir a un lugar, a veces se cierran los caminos porque la maleza crece. ¿Y sabe qué hace el que vive cerca de ahí? Empieza a agarrar con un machete a abrir camino. Si ese hombre que vive ahí no sigue abriendo ese camino, ese camino se va a cerrar. Si al mes no vuelve otra vez con el machete a abrir ese camino se va a cerrar. Cuando llegue el año, ya hay unas matas grandes que dicen, bueno, aquí había un camino. Sí había, pero dejaste de pasar por él. Nosotros tenemos que seguir
si esta vez no se pudo, vamos a seguir por aquí, vamos a seguir por allá. Tenemos que ser valientes en esta forma. ¿Cómo buscarle la forma en que podamos tener un crecimiento? Porque ese es el propósito de nosotros. Si el propósito de Josué era conquistar la tierra, nuestro propósito, hermanos, es que conquistar almas que el diablo tiene aprisionadas. Ese es el propósito. O sea, le podemos rodear, le estamos rodeando, pero ese es nuestro propósito, hermanos. Ganar lo que el enemigo metió en la mente y en el corazón del hombre. ¿Cómo haces tú para decirle a aquel hombre que tiene pensamiento? No, pues yo creo que la tierra es plana, oiga. Y ahí se la pasan con esos pensamientos. Yo creo que la tierra es plana y que yo pienso que Adán no tenía ombligo y salen con cosas así, ¿no? ¿Cómo hacemos para quitarle ese pensamiento que tiene esa persona? Pero hay tantos pensamientos, hermano, en los hombres. Digo, ¿cómo es que piensa así? Y nosotros estamos para eso, para esforzarnos en tener el conocimiento, la paciencia, esa virtud, para tener ese amor, esa piedad. ¿Cómo ganarle el pensamiento que está atrofiado, está perdido? Dice por ahí, está más cerrado que un caballo. Por eso aquí el apóstol Pablo sigue diciendo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y cuál es el yelmo? Lo que llevamos aquí, ¿no? El soldado en aquel tiempo llevaba un casco de metal, no sé si era de bronce, no pesaba tanto, pero era para que las flechas no entraran. Y hoy en día los soldados también usan unos cascos muy especiales para eso. Pero era para que no entrara una flecha hoy, era para que no entre una bala. Pero ¿cuál es para nosotros? Esas palabras, hermanos, que siempre están bombardeando nuestra mente. Está la tentación, hermanos, en este teléfono está la tentación. Y está a cada momento está enfrente de nuestros ojos. Y de repente pues nos está bombardeando ahí. Y nosotros las estamos esquivando, pero bien nos gusta esquivarlas, ¿no? Estamos ahí mirando y esquivándolas. Y estamos batallando ahí. Pero nosotros tenemos que tener esta armadura, hermanos. Nuestra mente tiene que ser una mente sana, santa delante de Dios. Que no hay ninguna duda, todos, hermanos, cometemos pecado. En muchas de las veces cometemos pecado. Alguien que, como dijo el apóstol Juan, aquel que diga que no tiene pecado, ese es mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahora, nosotros buscamos una perfección. Lo que Jesús dijo, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Buscamos una perfección. Y sabemos que en Cristo Jesús tenemos salvación. Sí, continuamos buscándole, alabándole, honrándole. Pero si nos salimos, pues, se pierde la salvación. Como hay otro pensamiento también que dice que no se pierde la salvación. No, la salvación no se pierde. El que persevera hasta el fin, dice Jesús, ese será salvo. Y el apóstol Pablo decía que él tenía que seguir adelante. Dice, no vaya a ser que yo siendo heraldo, o sea, uno de los primeros que anuncia el evangelio, vaya a ser eliminado. Entonces, el valiente tiene que mantenerse en ese esfuerzo. Josué hasta el último, peleó hasta el último. Y la mayoría de las tierras que se le dio que conquistar, conquistó. Pero él tuvo que poner por insignia alabar a Cristo, alabar a Dios, glorificarle a Él. Mi casa y yo alabaremos al Señor. Entonces, Dios quiere que nuestra valentía siempre esté dispuesta, hermanos, en toda manera de vivir.
no desfallezcamos en nuestra vida. Sabemos que estamos en la carne todavía, pero aunque vaya pasando el tiempo, tenemos que vencer. El propósito de cada pastor es que siga trabajando, animando a la iglesia, animando a los varones, a las dorcas, a los jóvenes, a los niños. Cada persona, grande, pequeña, joven, niño, intermedio, cada persona tiene su valor. El hecho que el niño no tiene un valor. Es más, ellos son los principales que tenemos que enseñarles las cosas buenas de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a tomar el control ya cuando estén grandes. Y van a decir, el pastor nos enseñó así. Pero si el pastor no les enseñó nada, ¿qué van a aprender ellos? Nada. Como que el hombre que dijo, ¿usted qué sabe hacer? Nada. ¿Y usted? Soy su ayudante. El pastor tiene que tener los principios para enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los intermedios, cómo salir adelante. Y en esas partes, hermano, muchos batallamos. Por eso tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. O le seguimos, o le decimos al Señor, Señor, en verdad eres tú que me estás empujando para que yo siga adelante como tu siervo. Dios quiere bendecir la iglesia. Amén. Eso no hay ninguna duda. Dios quiere bendecirlo a usted, hermano, varón, hermana. Dios quiere bendecirnos a nosotros. No hay ninguna duda en eso. Nosotros tenemos que esforzarnos entonces, porque Él ya puso todo. No desanime a la iglesia. No le pongan en pan y agua con grillos, porque a veces la encadenamos, la encerramos, la golpeamos por aquí y por allá. Al contrario, hay que animarlo. Hay que despierte la iglesia, porque la iglesia muchas veces está dormida. La iglesia tiene que despertar. Y tratamos de despertarla, pero al revés. Para que salga huyendo, para que salga afuera. No, tenemos que despertarla para que siga avivando el fuego de Dios, glorificando a Cristo. Hermanos, creo que ya tomé mucho tiempo. Vamos a terminar acá. Dice la palabra del Señor. Y dice, y la espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, nuestra armadura tiene que estar ahí como valientes, esforzados, y el poder de Dios va a estar a favor de nosotros, hermanos. No tenemos tan grande honor que servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es un honor que todos debemos decir: Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra nosotros? O sea, vamos a batallar, porque así dice la palabra del Señor. En el mundo hallaréis aflicción, pero Jesús ya dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando Él dijo eso, es porque si Él venció, es porque Él dice: tú también vas a vencer, no te preocupes, tú vas a vencer porque tú estás confiando en mí. Y es todo. Es algo simple, pero tiene que haber un esfuerzo. Un esfuerzo, hermanos. Esa valentía tiene que estar ahí. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo no sé si les quiero hacer una invitación, que queremos orar.
Póngase de pie en esta hora.